Bienvenidos al quinto formato, mi nombre es Lucía Molina y hoy nos acompaña Mauricio, periodista internacional de Hispan TV, y nos acompaña Carlos, que es docente de psicología en la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a hablar sobre el tema del mercado de la fe y su relación con los medios de comunicación. Entonces, para empezar, veamos el siguiente video. San Juan 1.1 dice, Él es la vida. Cuando llegaron los españoles, me dieron la Biblia y cuando abrí los ojos, ¿verdad? No estaba el oro, ¿verdad? Ellos se quedaron con el oro y yo me quedé con la Biblia. Perdona nuestras deudas, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Fondo Monetario Internacional cambió esa frase, ¿verdad? ¿Por cuál? ¿Usted la conoce? Uno necesariamente tiene que pedir permiso a los dueños de las cosas para poder, qué sé yo, cazar un zaino o cortar un árbol, ¿verdad? O una planta. Que ante el vacío, digamos, de la corrupción, ¿verdad? El desfalco del fisco, la evasión, digamos, fiscal gigantesca que existe, las grandes contradicciones de esta sociedad, no se tocaron en el discurso de país. ¿Qué pienso yo de los diezmos, por ejemplo? O que se utilicen estos medios de comunicación también para pedir dinero. La verdad me da vergüenza porque yo, aunque soy cristiano, sigo las tradiciones antiguas. La televisión, la radio ha contribuido también a que toda la influencia que viene desde San José llegue a territorios indígenas. Los medios de comunicación masiva no son ingenuos, están diseñados para vender cierto tipo de discursos y de discursos dominantes. Lo que necesitamos para vivir empieza a cambiar porque ya los dueños de las cosas no son importantes para pedirles permiso. Que Dios no ocupa el dinero. Dios está tanto en mí como en el aire, como en cada elemento que constituye la existencia, como lo dice San Juan capítulo 1.1. Para empezar un poco esta conversación, no sé si podemos empezar con tu experiencia, Mauricio. Cuando cubriste aquí en el país, ¿cómo veías vos la relación de la agenda periodística con la religión? Sí, bueno, fue muy curioso desde el punto de vista de la cobertura que teníamos pensada desde un comienzo, digamos. Había una expectativa del país por un gobierno que venía saliendo muy mal, por una serie de problemas económicos, el déficit, o sea, había toda una agenda de país que tuvo un vuelco radical después de la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta suerte de polarización que copó la agenda, los temas religiosos y los temas valóricos también, pero sobre todo tal vez ese vuelco radical que tuvo la campaña política antes de la primera ronda estuvo alimentada por los medios de comunicación que borraron de la discusión pública lo que sucedía con el déficit, lo que sucedía con temas de derechos humanos, pero que tenían que ver más con la situación que se venía viviendo en los últimos 4 años del gobierno de Solís, y le dieron cabida a este discurso homofóbico, a este discurso conservador, y le dieron también el peso suficiente y la cobertura suficiente a las iglesias pentecostales y a los representantes que tenían para lograr los 14 diputados que finalmente quedaron en la Asamblea. Entonces, fue una influencia y también lo que marcó un poco el destino de la campaña después. ¿Cómo podríamos valorar el comportamiento de los medios de comunicación con respecto a esta agenda que nace además en el último año, por decirlo? Pues la función que tuvieron fue de atizar, ¿no? de atizar una polarización que se da posterior a la consulta que se hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que muestra un error estructural de años, de décadas de acumulación en el país, un error que es el caldo de cultivo de la proliferación de iglesias neopentecostales y que los medios de comunicación dan todo el espacio posible para que puedan tener voz estos actores, y me parece que tienen que haber algunos cálculos de venta también, polarizando, atizando la polarización fuera de cualquier discusión de carácter estrictamente político sobre temas económicos, sobre temas de proyecto país, y poniendo casi en una posición enemigo-amigo, jugando con dos sectores que estaban en una confrontación, y lo que interesaba mostrar
era esta confrontación más que las propuestas políticas de fondo que tenían ambas posiciones. ¿Cómo afecta entonces la dinámica del medio actualmente, la inmediatez, lo mediático, lo vendible en la conformación de esta agenda religiosa? Sí, bueno, por un lado los directores, las editoriales de los medios de prensa, como bien lo apuntaba aquí el compañero, digamos, tienen que haber visto una posibilidad de ventas y de generar recursos económicos muy importantes con esto, digamos. También esto permite un poco la banalización del discurso político, porque obviamente habían discusiones sobre otros temas, pero eso llegó a una superficialidad que está dominada también por siempre estar preguntando, y estamos hablando de todos los candidatos que están en la primera ronda. Tengo que centrarme un poco en lo de la campaña, porque fue a medida como fue variando la campaña, la de la primera ronda, es también lo que fue articulando el discurso, ¿verdad? Tenemos un discurso de Fabricio Alvarado al inicio de la campaña, muy fuerte, que después fue cambiando y fue mutando, también adaptándose a lo que le fueron desde otros lados advirtiendo de que tenía que cambiar el discurso. Entonces, es también, creo yo, hay algo que hay que tener claro: la presencia en los medios de las iglesias pentecostales es muy fuerte, solamente que en los medios tradicionales nosotros no lo vemos. Pero... Bueno, precisamente para ingresar en el tema de elecciones, veamos el siguiente video que nos va a hablar un poco sobre cómo lo vivieron nuestros candidatos. Que Fabricio abre lenguas, porque si Fabricio no gana, compatriotas, a este país se lo llevó Mamushka, Takatushka, Murrushka. De que se siga llamando INAMU o que se apruebe nuestro proyecto para cambiarle el nombre Instituto Nacional de la Familia. Y veo como que hay más felicidad para votar. Me gustó ver la escuela llena. El movimiento que se ha dado en Costa Rica ha permitido que abramos los ojos y que veamos realmente cómo está conformada nuestra sociedad, ¿verdad? Lo vemos muy bien, estamos con mucha convicción, con mucha fe, creyendo en que Dios es el dueño de esta nación. Y cuando de repente llega este tipo y dice, bueno, ya que hicimos la limpieza, vamos entonces con estas líneas a inyectar un poco de votos aquí en su... Bueno, viendo el video, no sé si podemos hablar un poco entonces de la reacción de los ciudadanos sobre cómo se comportan o cómo se moldea su comportamiento con esta ola de información. Sí, en realidad pensar la campaña es pensar un desarrollo en el que la primera ronda lo que tuvimos fue un posicionamiento claro, tanto del partido Acción Ciudadana, defendiendo la cuestión de la revolución ética, cuestiones de su carácter progresista, y por otro lado la radicalidad de ir en contra de derechos humanos básicos, de reclamar soberanía para el país y no intervención en materia de derechos para la población LGTB de Fabricio Alvarado. Posterior al pasar a la segunda ronda, lo que hay es un intento de ambos partidos de centrar, de poder conquistar transversalmente a la población. Saben que no solo con los votantes que tuvieron inicialmente podían llegar a la victoria, y este centramiento a mí me parece que no se logra. Lo que perdura es la polarización, y me parece que el comportamiento de los costarricenses es un comportamiento de cierto temor también, de verse de frente y de verse en posiciones tan distintas. Se abre una escisión que no es una escisión sobre un tema en específico como fue el TLC, sino que se abre una escisión de una conformación cultural de la población, se abre una escisión de una idea de porvenir de la población, se abre una escisión de qué se entiende como carácter ciudadano,
y una que no está necesariamente mediada por un contenido religioso, su moral es una moral más laica, y la otra que está completamente contenida por una moral religiosa y una restitución de un orden muy ligado a la restitución de un orden patriarcal que se ha venido decayendo, y eso es materia, me parece, de otro debate, cómo ha venido decayendo la figura del gran hombre proveedor, en buena parte por el neoliberalismo, en el mejor de los casos por los avances del feminismo, pero hay una restitución del orden patriarcal en la religión neopentecostal, y esta polarización me parece que fue la manera en la que se recibe, en la que comporta la población, el posicionamiento de los medios en torno a... Me interesa mucho que dijeras que hay un intento fallido por centralizar, y quisiera saber un poco sobre cuál ha sido la influencia de los medios en que fallara esa centralización, como en esa memoria que ellos tenían de la primera ronda y esa continua recuerdo de ustedes dijeron esto, nosotros necesitamos la polarización porque como narrativamente nos ayuda a que haya un bueno y un malo, o que hayan posiciones. O sea, ¿cómo se involucra eso en la dinámica de los medios? Sí, bueno, hay que recordar que pese a todos los pronósticos que se tenían, terminó siendo una de las votaciones históricas más altas en la segunda ronda, o sea, la participación fue altísima. Entonces, sí, claramente hay un... Yo creo que particularmente el movimiento ciudadano en redes sociales y lo que ocurrió, digamos, paralelamente a los medios fue algo fundamental, digamos. Pero en base como al espectáculo que se arman los personajes, sí. Los candidatos se convierten en personajes, sí, diría tal vez para los medios de comunicación. Sí, bueno, el discurso de los medios también fue cambiando y la cobertura de los medios también fue cambiando. Los medios siempre van a estar con donde estén las mayorías, donde están los números de rating, donde están las ventas, y eso es lo que mueve la generación de noticias. En el caso mío o en el caso de nosotros, del ISPAN, lo que podemos decir es que nosotros estábamos buscando qué es lo que pasaba con los discursos de las minorías y cómo podían encajar en esta polarización, porque también estamos hablando de que si bien hoy día se habla de un capital político en el gobierno actual, pero yo creo que ese capital político no es tal, dado que de alguna u otra forma mucha de la gente que votó por Carlos Alvarado también está votando en contra de Fabricio, entonces sí. es algo muy volátil. El voto del PAC ha sido históricamente un voto prestado, digamos, ha sido un voto además coyuntural, los dos gobiernos PAC, hay una coyuntura previa, en este caso la posibilidad del neopentecostalismo de hacer gobierno, y en la elección pasada en realidad la amenaza de la izquierda, ¿no? Que fue como se presentó también al Frente Amplio, intentando mostrar posiciones, una posición radical, y siempre el PAC posicionado como el centro. El PAC va a representar la constitución neutra de la identidad costarricense, y me parece que volvió a jugarse en esta elección eso. Que es un recurso narrativo y también es un recurso de espectáculo, ¿verdad? Siempre, en las pasadas elecciones, la izquierda como la mala, y en este caso como tener esas posiciones contrarias como enfrentándose en la gran batalla. Claro, la cuestión es que si en la primera ronda los medios permiten que el trazo del entendimiento del ciudadano, hablamos de un ciudadano común, es una cuestión ficticia, esté puesta sobre la polarización, sobre el espectáculo de la polarización, sobre la excitación de una elección que parece más bien una pelea entre bandas, es difícil reconstruir capital de lectura, capital de interpretación política para una segunda ronda. En realidad se esperaba esto, ¿no? Se esperaba la confrontación entre los gays y lo que pudieran decir los religiosos de los gays, y me parece que justo por eso el tema importante de cara a estos 4 años y que se ha mostrado en las primeras acciones del Partido Acción Ciudadana, que era la economía, un tema fundamental, quedó por completo escondido del debate, quedó por completo escondido. Bueno, con esta discusión que da para muchísimo más, cerramos y esperamos que nos acompañen en el siguiente capítulo, y muchísimas gracias por acompañarnos.